Pues bien amigos, continuando con el video anterior que se los voy a dejar por acá. En este video tutorial vamos a hablar sobre esa otra ventaja que trae Starscape y es precisamente como ven en el título, un Stream Deck. ¿Qué cómo? ¿Qué a? ¿Qué qué? Es un Stream Deck que realmente también está muy bueno y nos va a ayudar a poder controlar nuestras escenas de OBS desde un celular, así como lo escuchas. Así que si quieres aprender cómo se configura esto, cómo lo podemos conseguir, dónde está ese Stream Deck de Starscape, quédate a ver este video tutorial, vamos a aprender harto. Así que vamos entonces con el patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Pero antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. ¡Ay, qué delicia, qué belleza! Pues bien amigos, vamos a entrar entonces en materia. Pues resulta que debemos primero que todo iniciar con una instalación en nuestro celular. Voy a pasarme por acá para que entonces podamos ver en este caso mi celular. Como ustedes lo pueden ver ahí, estoy manipulando mi celular. Y al otro lado pues está nuestra herramienta Starscape Creator. Así que lo que ustedes deben instalar primero que todo desde su Play Store es precisamente este aplicativo. ¿Listo? Desde aquí, cuando ustedes ya lo vayan a abrir, nos va aquí en este caso como a enviar como a una cámara live. Como ustedes pueden ver aquí dice cámara live, ¿cierto? Cámara live. Lo que nosotros necesitamos hacer es pasar aquí a Stream Tools. Aquí en Stream Tools vamos a ir aquí donde dice Sputnik. Bien. Y Sputnik va a abrir como cuando uno va a escanear un código QR, se puede decir. En ese caso entonces vamos a ir a nuestra computadora aquí y vamos a ir a esta parte de acá y miren que en Sputnik en este caso hay como un código QR para que nosotros escaneemos realmente. Entonces ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a esperar que abra la cámara para poder escanearlo. Listo amigos, aquí ya abrió la cámara, entonces vamos a escanear. Miren, eso fue solamente poner el celular enfrente del computador e inmediatamente pues él va a empezar a conectarse directamente a Starscape, en este caso a ese tipo Stream Deck. Bien amigos, estamos conectados e inmediatamente aquí en nuestro celular, en nuestro computador sale algo que dice Motorola Moto G6 Plus, esa es la marca de mi celular. ¿Listo? Y ahí ya estamos conectados. Miren que en este caso hay que tener algo muy en cuenta. Nuestro OBS también debe estar conectado. Este OBS debe estar conectado. Starscape debe estar conectado a nuestro OBS. Y desde aquí, desde sistema, en este caso, pues es muy importante empezar a poner, digamos, lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, en el tema de escenas, ¿cierto? El tema de escenas solamente es llevarlo aquí a cualquiera de esos cuadros. Nosotros lo soltamos. E inmediatamente miren que tanto en el celular como aquí en el computador ya se empieza como a conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo acá y aquí en este caso mi escena
miren que yo ya voy a poder ver aquí mis diferentes escenas. Las escenas que yo tenga en este caso desde mi OBS. Desde mi OBS. En este caso, entonces, miren que yo aquí tengo, por ejemplo, actualmente cámara celular Moto G, ¿cierto? Ahí está. Ahora vamos a empezar a configurar ese tipo, cada una de esas escenas o cada uno de los botones que nosotros vamos a necesitar en este caso. Listo, amigos. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, voy aquí a poner en este caso, digamos, mi cámara que yo tengo ahorita, que es mi cámara principal, ¿no? Vamos a buscar aquí donde diga cámara principal. Listo, aquí está en la parte de abajo, cámara principal. Yo le puedo poner aquí el nombre que yo desee. Por ejemplo, le puedo poner, sí, C principal, ¿cierto? Cámara principal. Listo, me falta una P. Ahora, ese es el texto que yo ya le tengo ahí. Y yo lo puedo poner arriba, al medio, abajo. Y si ven que se va moviendo esta parte, miren que ahorita aquí está en la parte de abajo, ¿cierto? Ahí está en la parte de abajo. Y ahora si yo lo pongo aquí, queda en la parte de arriba. Así es como nosotros vamos a ir conociendo de qué se trata esto. Puedo poner aquí si yo quisiera el texto mucho más grande o si yo quisiera el texto mucho más pequeño. Realmente esto ya queda a consideración de cada uno de ustedes, como ustedes lo quieran manejar, ¿cierto? También, ¿qué puedo poner yo acá? Si en la cámara, ese botón está activo, yo le puedo poner aquí un color. En este caso, por ejemplo, yo quiero que esté en verde, para que cuando yo esté ahí en esa cámara, el botón quede verde, pero que cuando yo ya esté en otra cámara, en este caso el botón, por ejemplo, quede en rojo. ¿Listo? También podría añadir en este caso diferentes imágenes que yo quisiera también traer, como un stream de Elgato, por ejemplo. Si tuviéramos diferentes iconos, también lo podríamos traer aquí a cámara principal o diferentes cosas, ¿no? Listo, aquí ya está. Puedo añadir en este caso otra escena. Inmediatamente ya va saliendo de arriba, ¿no? Esa otra escena que vamos a trabajar aquí va a ser, por ejemplo, cámara derecha. Y esa será aquí, pues, efectivamente, cámara R, cámara right. ¿Listo? Lo quiero poner en la parte de arriba, ¿cierto? Le quiero dar aquí, por ejemplo, una medida. Y también le podría yo cambiar aquí, en este caso, como el color. ¿Listo? Obviamente tengan en cuenta que todo lo que ustedes hagan acá, pues queda configurado en el celular. Listo, miren que en el celular ahí está también. Ahora yo le voy a decir aquí en este caso que enable verde y que disable o default esté en rojo. Listo, última. Vamos a añadir una última escena. La llevamos acá. Vamos a ponernos aquí y vamos a decirle cámara izquierda. Entonces acá será en este caso cámara izquierda, voy a ponerlo arriba, voy a ponerle un color también, no sé, vamos a ir variando, voy a ir variando diferentes colores aquí como para hacerlo más dinámico, ¿cierto? Y entonces yo le digo aquí que cuando esté activo esté en verde, cuando esté desactivado esté en rojo, ¿listo? Así de fácil es como yo lo puedo en este caso hacer. Ahora mira que cuando yo ya vaya a cambiar a una escena, por ejemplo en este caso a una escena cámara RAW, desde mi celular como tal, desde aquí, yo ya voy a poder entonces aquí tocar, ¿listo? Inmediatamente, pues me va a decir que ya está en verde, ¿no? Si yo me voy aquí a esta cámara izquierda o cámara principal, por ejemplo, mira que ya estoy en cámara principal. Cámara derecha, ¿listo? Cámara derecha, ¿listo? Aquí entonces, algo muy importante, que cometí un error. Por ejemplo, miren que yo tengo las dos se van a ver en verde. Entonces, si yo es porque pues en este caso las tengo seleccionadas para la misma cámara y la cámara debe ser esta cámara derecha y cámara izquierda. ¿Listo? Ahora sí, si yo en este caso tecleo, ¿cierto? Y voy a ir aquí entonces a cámara derecha, pues va a pasar al otro lado y va a quedar en verde. ¿Lo ven? Cámara izquierda y va a quedar en verde. Listo, ahí estamos, amigos. Entonces de esa manera todo lo que yo haga se va a ver reflejado tanto en mi celular, tanto en este caso mi computadora. Siempre debe estar prendido como tal el Starscape Creator, ¿listo? Ahora, también nosotros podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si en este caso dentro de cámara izquierda o cámara derecha yo quisiera bloquear
el micrófono, mutearlo, también lo podría hacer. Vamos a ir aquí a la parte de mixer arriba y lo voy a llevar aquí a la parte de abajo. Se va adicionando normal, ¿cierto? Y voy a decirle en este caso que entonces, tanto en cámara derecha, ¿cierto? Yo aquí bloqueo. Entonces, muteo micro. Listo. Y aquí entonces selecciono qué tipo de micro voy a mutear. Entonces voy a mutear el mix. ¿Listo? ¿En dónde? En cámara derecha. Cámara derecha. Entonces, aquí disable. Aquí enable digo. Verde. ¿Cierto? Disable o default rojo. Listo. Ahí está. Entonces, así de fácil es como nosotros lo podemos hacer. Vamos a poner otro tipo de escena para poder hacer un buen ejercicio. Vamos a ponerlo por acá. Y esta será la escena donde tengo mi cámara, mi cam y el celular. Entonces, cam y celular. Lo pongo en la parte de arriba, ¿cierto? Aquí entonces le doy como un color amarillo, puede ser. ¿Listo? Acá le digo que cuando esté aquí esté activo y cuando esté en rojo esté desactivado. Ahora voy a pasar entonces a esa escena desde mi celular, ¿no? Lo toco acá, ¿listo? Lo toco aquí, ahí estamos. Lo toco acá, ahí estamos, listo. Ahora, ya tenemos configurado tanto el mute, tenemos otras escenas. Entonces, por ejemplo, yo me voy a pasar aquí en este caso a cámara derecha, cámara right, ¿listo? Y aquí en cámara right yo le voy a decir que mutee mi micrófono. Entonces, ustedes ahí no me escucharon porque estaba muteado, ¿verdad? Pero mire tan chévere. Se pone en rojo e inmediatamente se mutea. ¿Sí ven? Ahí vuelvo, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Ahí estoy, ahí estoy. Toco aquí y me devuelvo en este caso a mi cámara celular. A mi cámara celular. ¿Listo? De esa manera es como yo lo puedo configurar. Ahora, si este muteo yo lo quisiera, ya no para esa cámara, sino precisamente para esta que estoy yo ahorita, que es cámara celular Moto G. Entonces yo llego y muteo aquí todo y lo puedo aquí activar también. De esa manera también lo podría hacer. ¿Y desde dónde? Desde el mixer audio. Desde aquí también yo podría en este caso grabar o hacer un streaming o demás, ¿cierto? Entonces así yo lo podría configurar. Ahorita no voy a pues hacer el tema bueno, de iniciar una grabación o de tener grabación porque estoy grabando, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si yo lo llevo aquí, bueno, llevémoslo aquí a la parte de abajo, no, mejor dicho, acá, aquí. Miren que aquí en este caso yo puedo ya iniciar o terminar la grabación, ¿no? Entonces, de la misma manera yo podría aquí OK en verde y aquí OK en rojo. Entonces yo ya podría terminar la grabación o en este caso iniciar la grabación. Entonces, como estoy activado aquí, pues de esa manera, por eso se ve. Yo aquí le puedo poner un título como grabador, no sé, grabador. Listo. ¿Cierto? Grabador, como tal. Y ya, él queda, yo lo podría entonces poner en la parte de arriba o en la parte de abajo. Eso ya son gustos, amigos. Gustos, ¿cierto? Gustos. Y entre gustos no hay disgustos, no mentiras. Listo, también podríamos tener el tema aquí del stream. Entonces también podría yo aquí con respecto al tema del stream, podría también tener lo mismo, activado y desactivado. Entonces, acá, streaming, como de iniciar transmisión, ¿cierto? Y de esta manera, amigos, podríamos todo gestionarlo completamente desde nuestro celular. Podríamos controlar a nuestro OBS. Así de fácil, así de fácil. Y podríamos ir cambiando desde nuestro celular. De esta manera, vamos a ir pasando para acá, para la otra escena. Vamos a ir pasando para esta escena. Y me puedo pasar para esta escena celular. Y también puedo entonces me escuchan y ahora sí me escuchan y así sucesivamente. Amigos, espero que les haya gustado este video tutorial utilizando aquí mi nuevo Stream Deck. Espero que lo puedan poner en práctica, que puedan disfrutar de esta opción que trae ahora Stereoscape. Siempre tienen que tener en cuenta que esta debe estar abierta, no la pueden cerrar porque obviamente si la cierran hacen la desconexión entre el celular con Stereoscape. En este caso, pues obviamente su OBS principal está conectado ahí, ¿cierto? Para que pues de esta manera
pueda funcionar. Que cómo, por qué se conecta si en ningún momento pusiste un WebSocket o algo así. Es muy fácil y voy a pasarme aquí a lo último. Es porque actualmente yo estoy aquí conectado. Uy, mira, no me puedo pasar lamentablemente, pero... Ah, bueno, sí me puedo pasar, sí me puedo pasar. Entonces yo le voy a decir acá, leave, ¿cierto? Me salgo, ahí ya me salí. Pero entonces es porque actualmente estoy aquí en mi perfil 1 y mi perfil 1 está atado a mi OBS principal. ¿Listo? A mi OBS principal. Por eso es que lo puedo configurar. En ningún momento puse, en este caso, por ejemplo, el puerto del WebSocket o la clave o demás, sino que fue netamente y solamente a través del código QR que mi celular escaneó en ese caso. ¿Listo? De esa manera es que yo lo puedo realizar. Entonces, bueno, amigos, eso fue todo en este video tutorial, un poquito largo pero sustancioso. Espero que pues dejen su comentario aquí abajo, qué tal les parece esta opción de Starscape, qué tal les parece esta herramienta en general, si ustedes pondrían en práctica este Stream Deck de Starscape y bueno, lo que ustedes más de pronto tengan dudas, comentarios, nuevos videos, aquí abajo lo pueden dejar. Desde acá, desde la hermosa ciudad Bogotá, Colombia, te invito a que le des un gran like. ¿Ay, qué pensó? Suscríbase aquí, active la campanita y comparta este video tutorial a todas las personas y sigamos creciendo en nuestra comunidad. Chao, Pingüín. Nos seguimos viendo.